Cuando llega el verano, muchos tenemos un problema, y es que el pelo o el cabello nos molesta mucho, o también salimos de la piscina y se nos queda todo aplastado y perdemos mucho la forma del peinado. En este vídeo te voy a explicar cuáles son los cortes de pelo que mejor y más cómodos puedes llevar para el verano, y también algunos consejos para que tu peinado se vea siempre perfecto, ya sea que estés saliendo de la piscina, vayas a hacer deporte o cualquier otra cosa. Todo esto va a depender del tipo de cabello y peinado que tú utilices, pero tienes que tener en cuenta que cuanto más largo tengas el cabello en verano, obviamente te va a dar más calor y más difícil va a ser de peinarlo cuando salgas de la piscina o cuando hayas hecho deporte y se te haya despeinado. Así que hay que tener en cuenta que si quieres comodidad vas a tener que reducir la longitud de tu cabello y buscar peinados que sean más asequibles para esa temporada. Lo más importante sobre todo es que tengas la parte superior, que digamos suele ser la parte con más longitud en el 90% de los cortes y peinados, más cortita, o sea que esta parte de aquí no sea demasiado larga. Lo principal es que el flequillo nunca nos tape por debajo de las cejas. Si a ti el flequillo te llega por debajo de las cejas, ¿vale? Va a implicar que cuando tú te metas en la piscina y el pelo se te moje, te moleste mucho a la hora de abrir los ojos y tengas que estar todo el rato abriéndotelo para que no te molesten los ojos. Pero también va a hacer que cuando el pelo se te seque al salir de la piscina, se te quede también todo mucho más aplastado y se te vea con menos forma. Para ello, la solución es muy sencilla. Dejártelo un poquito más corto, ¿vale? Puedes dejarte la parte de atrás un poco más larga, pero sobre todo es importante que la parte del flequillo no vaya muy larga. Y además, que cuando te lo cortes o te lo corten, te den textura. Te hagan cortes escalonados para que cuando el pelo se te seque, sobre todo si lo tienes muy liso, ya se te vea con textura y no se te quede todo chupado hacia abajo y aplastado. ¿Qué cortes son muy cómodos, son fáciles de llevar y además te los puedes hacer tú mismo porque son muy sencillos? El mini mullet. El mini mullet es como un mullet de toda la vida, pero en el cual nos dejamos la parte superior y la parte de la nuca bastante más cortas que en el mullet original. ¿Por qué digo que es tan sencillo? Porque únicamente tienes que hacerte la zona de la patilla y te lo puedes hacer tú mismo si tienes unas nociones básicas de cortes de pelo. Que por cierto, si quieres aprender eso, te voy a dejar aquí el curso online donde te enseño en 5 horas a que aprendas a cortártelo a ti mismo. Pero si no tienes eso, pues te lo puede hacer un peluquero, cualquiera, y es mucho más cómodo. Tienes la facilidad de que es un corte que se ve bien, que es muy sencillo, muy cómodo y práctico porque no es muy largo, por lo tanto no vas a pasar calor, y si además te lo texturizan, como te he dicho, cuando salgas de la piscina o cuando hagas deporte, siempre vas a tener algo de forma y lo vas a tener bastante bien y bastante agradable a la vista, no se va a ver despeinado. Otro corte que yo aconsejo mucho para verano es el taper corto. El taper corto implica que te hagas un fade en las partes de la patilla y en la nuca a media altura o medio bajo y que la parte superior no vaya demasiado larga. Si tienes el pelo rizado no va a haber ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que cuando te mojes el cabello, el pelo rizado tiende a alargarse. Por lo tanto, es probable que cuando lo veas en seco, tú te lo veas cortito y te lo veas bien, pero cuando se moja y estás en la piscina o te estás mojando, te da el agua o lo que sea, el pelo se alarga mucho, el cabello tiende a estirarse y sí puede ser que te moleste más. Entonces, también hay que tener en cuenta que el cabello rizado cambia mucho o varía mucho la longitud en función de si está húmedo, está mojado o está seco. Un consejo que te puedo dar que te va a venir muy bien, ya tengas el pelo rizado, el pelo ondulado, el pelo liso, da igual, que utilices productos que hagan que el sol no dañe tanto tu pelo. Hay productos que de por sí traen factor ultravioleta de protección para tu cabello. Hay algunos sprays de sal que funcionan muy bien porque te protegen del sol y para verano van muy bien. Además de darte un look con volumen y texturizado, que es justo lo que se busca en verano, como he dicho, para que no se nos quede tan aplastado. Otro corte que también está bastante guay y bastante bien y además te da un rollito guay para verano es el middle part o el corte de librito. Ojo, corto, ¿vale? No muy largo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos largo al final conseguimos lo contrario a todo lo que te estoy diciendo. Si te haces un librito y te lo haces no muy largo, te haces cortito, bien abierto, vas a conseguir que te dé el sol en la frente, que es muy importante, sobre todo en verano, cuando más sudamos, porque así permitimos la ventilación de la frente y no nos salen tantos granos, y también el hecho de que nos dé el sol en la frente, que es bueno el tema de vitamina D en toda la cara, en todo el rostro. Con este corte vamos a conseguir que tengamos la parte superior un poquitín más larga de los cortes anteriores que te he dicho, pero que no nos moleste, porque tenemos que conseguir lo mismo que antes, que el flequillo cuando se nos moje no nos pase por debajo de las cejas. Pero esto se puede llevar de muchas formas, con un low fade, con un taper fade. Al final, el tema del librito simplemente implica lo que es cómo peinamos la parte superior, ¿vale? Así que realmente este corte lo aconsejo para verano, pero si no nos lo hacemos muy largo. Y un consejo también que te va a venir muy bien a la hora de cuando sales de la piscina o después de ducharte en verano, si quieres conseguir que tu cabello coja forma y se vea peinado y se vea bien, incluso sin utilizar ningún producto, es que en el momento en el que tú salgas, te frotes con una toalla para quitar el exceso de humedad, el pelo va a seguir estando húmedo, pero no va a estar mojado, no se va a quedar apelmazado. Entonces, cuando tengas el cabello húmedo, vas a darte la forma que tú
quieras. Si es un middle part, te lo abres hacia atrás y te lo dejas así, se te seca solo y ya va a conseguir forma. Si te lo quieres dejar hacia adelante, como hemos dicho, con textura, te vas a hacer así con los dedos hacia adelante y de vez en cuando te lo vas a ir haciendo mientras se va secando para conseguir también textura y un poquito de volumen y que no se nos quede demasiado aplastado, sobre todo la gente con el pelo muy lacio, muy liso. Y si además de esto tienes la capacidad o tienes la posibilidad, si estás en casa y tal, de utilizar un producto como polvos de peinado o spray de sal, pues mejor que mejor, ¿vale? Te va a funcionar mejor. Pero si estás en la piscina, te has ido un día por ahí y utilizas este truco, vas a ver que el pelo se te queda bastante mejor y no se nos queda todo alborotado o todo caído hacia abajo. Y el último, y que seguramente mucha gente estará esperando, es el corte estrella de todos los veranos, es el buzz cut o el corte de rapado. Es un corte que nunca pasa de moda, es un corte que es atemporal porque mucha gente lo utiliza en verano por esto mismo que os digo. Tema de deportes, cuando se suda mucho, o incluso gente que se dedica a la natación, o simplemente porque quieres estar más cómodo y sabes que te va a quedar bien y quieres estar fresquito. Es el corte, obviamente, más fresquito y que más se ve y más recomiendo para el verano, pero no es un corte que valga para todos los públicos, ya que hay gente que por su tipo de estructura de cabeza o tipo de rostro no queda bien. Así que si quieres saber si este corte, el buzz cut, el rapado, es para ti, te voy a dejar por aquí un vídeo donde te explico qué debes tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de corte.